Buenas noches para todos. Abrimos en Hechos capítulo 10. Un pasaje precioso, lleno de contenido. No es un pasaje que al leerlo no se entienda, no se comprenda. Sí, quizás las meditaciones vienen cuando tenemos la oportunidad de hacer una lectura detenida en algunas cosas, por eso es el deseo de poder compartirlas. El ministerio de los apóstoles, que el Señor los había enviado a todo el mundo y bueno, partía de Jerusalén. Hasta ahora estaba un poco exclusivo en Jerusalén, pero ahora se empiezan a romper algunas paredes en las cuales el Señor empieza, sí, ahora sí, a expandir el mensaje por todas partes y es por eso que nosotros ahora vamos a detenernos en estas cosas con la ayuda del Señor y es un pasaje precioso. Había comenzado Fernando a hablar acerca de la revelación que se da a un centurión, un jefe de una centena de soldados, por eso se llamaba centurión, llamado Cornelio, ¿sí? Él está en una ciudad llamada Cesarea y él era un hombre gentil. Él hacía oraciones a Dios, era un hombre devoto a Dios, con una búsqueda profunda de Dios. No solamente hacía oraciones, sino que también hacía limosnas. Y en el mismo horario que se juntaban los judíos en la sinagoga, él estaba en su casa orando. Algo nos daría a pensar que si pudiera entraría, ¿no? Porque él tenía un verdadero deseo por el Señor, tenía un verdadero deseo por Dios y le buscaba de todo corazón. Y Dios se revela a él y le manda y le dice: Cornelio, han llegado tus oraciones, también tu limosna delante de Dios. Y le dice: fuiste oído. Como si esa búsqueda de Cornelio estuviera esperando una manifestación de Dios y finalmente Dios se manifiesta a él y le dice: mira, lo que tenés que hacer es ir a buscar a Jope, a la ciudad de Jope, a un hombre llamado Pedro. Andá, llamalo y hacelo venir a tu casa y él te va a explicar muchísimo más. Él, obediente a esta visión que tiene, envía de este centenar a uno de sus soldados más devotos y gente de su compañía, de su confianza, los envía a buscarlo al apóstol Pedro. Paralelamente a esto, Pedro estaba en Jope, en esta ciudad, había sanado al paralítico Eneas, había resucitado a Dorcas y finalmente él se queda en la casa de este hombre llamado Simón, igual que él, pero Simón el curtidor. Se queda en la casa de él. Y finalmente cuando están en el mediodía, están preparando quizás el momento del almuerzo, él sube a la azotea, sube a la parte alta de la casa y se pone a orar. Y cuando se pone a orar le sobreviene un éxtasis, quiere decir que él pierde total conciencia de lo terrenal y se ubica en lo celestial. Y fíjense esto qué interesante, que a la hora de comer, Dios le baja alimentos. Y toda la enseñanza que le hace es a través del alimento, ¿no? Y le dice: bueno, Pedro, este es el momento de comer. Y le baja un lienzo, por así decirlo, una tela, donde habían cuadrúpedos, donde habían animales para comer. Fíjense que le dice: mata y come. Muchas corrientes dirían: pero ¿por qué? ¿Qué posibilidad tiene el hombre de comer un animal si un animal tiene tanta vida como el hombre? Bueno, les quiero decir a las personas que no lo saben que Dios le dio potestad al hombre, sobre todas las bestias, sobre todas las criaturas de la tierra, para enseñorearse. Quiere decir que él puede decidir, incluso puede comer los animales. Lo que pasa es que los judíos algunos animales no los comían, porque en la cultura kosher, como se dice, se pueden comer los animales que, pudiendo cocinarlos o sacrificarlos, pueden reducirse las porciones sin restos de sangre, porque ellos no comen sangre. Pero hay otros animales que es inevitable. Bueno, acá tengo gente más experimentada en la cocina, ¿no? En la gastronomía. Pero el lienzo que le baja a Pedro en esa visión, en el éxtasis, tenía animales que los judíos comían y animales que los judíos no comían. No había ninguno del mar porque todos los del mar se comían, pero sí habían de la tierra y del cielo, habían aves del cielo. Y le dices: no, Señor, no puedo comer de esto porque esto es inmundo. Y le dice: a lo que el Señor santificó,
no lo llames común o inmundo. Y como para que vean la importancia del mensaje, este lienzo baja 3 veces. 1, 2, 3 veces como para que él le quede claro. Y en el momento que él, por así decirlo, vuelve en sí y esta visión del éxtasis se termina, él entra de nuevo en donde estaba, en conciencia del lugar donde estaba, y le vienen a buscar en ese mismo momento los hombres enviados por Cornelio. Y cuando llegan a su puerta, no el éxtasis, no el ángel, sino que su propio espíritu le dice, ve y desciende con ellos. El Espíritu Santo de Dios obra en él y le muestra con conciencia lo que él debía hacer, ¿no? Como muchas veces nos muestra el Señor lo que debemos hacer, bueno, así se lo muestra a él. Y él va, y sumado a la gente que le había venido a buscar, él también lleva consigo algunos y van de camino a Cesarea al encuentro de Cornelio. Y uno dice, ¿por qué sería Pedro la persona indicada para comenzar esto de hablarle a los gentiles? ¿Por qué no es Pablo, si es finalmente el que más le habló a los gentiles? Porque Pedro era un líder de la iglesia, un líder de los judíos. Por así decirlo, podríamos decir que era un judío de pura cepa. Judío hasta la médula, que había liderado a judíos enseñando un camino. Y el Señor no quería decir, es un evangelio o es otro, sino que es este evangelio que ahora lo despierto y lo guío también hacia los gentiles. Ellos se encuentran, y en este encuentro vamos a leer en el día de hoy el versículo 23, 10:23. Estos hombres vienen a la casa a donde estaba Pedro, y dice el versículo 23 que a estos hombres que Cornelio había enviado, dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Vamos a orar brevemente y continuamos con la lectura. Padre nuestro, Señor, en esta noche queremos darte gracias. Te hemos alabado, Señor, y queremos darte gracias por la maravilla que es Cristo en nosotros. Señor, estás obrando en nuestras vidas, cada vida tan distinta de la otra, Señor, con sucesos tan distintos, pero en todos estás en control, pastoreándonos, guiándonos. Señor, y es nuestro deseo darte nuestra adoración en nuestra propia vida, este culto racional, Señor, que se hace con el raciocinio, con la mente. Señor, queremos darte lo mejor, queremos servirte, Señor, con lo mejor, y te rogamos que puedas tomar tu palabra y puedas hablarnos por tu Espíritu en esta noche, para tu sola gloria, que es la única que nos conviene. Señor, puedas hacerlo de esta manera, puedas dar palabra. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Versículo 24. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, eso de las 3 de la tarde, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. Hasta acá nomás es la lectura. Creo que se entiende bastante bien la lectura, no es un pasaje confuso. Finalmente lo que él hace, empieza la obediencia de Pedro, en que recibe a estos hombres que eran gentiles. Ellos no se acercaban ni se hablaban entre sí. Y él y Pedro empieza a ser obediente, rompiendo esta tradición que era una tradición de hombres, no era un mandamiento de Dios. No acercarse a gentiles, no hablarse. Pero él empieza a romper con estas tradiciones de hombres y mandamientos de hombres
poniendo la visión de Dios primero, hospedándoles. Él les hospeda y se quedan esa noche con él, ¿no? ¿Qué sería para la visión de los demás judíos que estarían por ahí? Saber que esos hombres vinieron y que se quedaron en su casa y al otro día salen todos juntos, ¿no? Y no solo Pedro, sino algunos más. Y se le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y bueno, al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando y él había reunido también a algunos ante la visita de Pedro. Era muy especial. Un judío está viniendo a mi casa. Dios me reveló que lo llame. Y dice que vinieron algunos también a poder esperar, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Dice el versículo 25 que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Nosotros entendemos, y quizás también se puede entender, que no le estaba adorando como a una deidad, ¿sí? Quizás usted entienda eso, la palabra adorar. Pero sí él le hizo una reverencia. Si el César hubiese aparecido ahí, ellos muchos hubiesen postrado y hecho una reverencia. Y él, por la gratitud que tenía, le hizo una reverencia al apóstol Pedro. ¿Pero qué dice? ¿Qué hizo Pedro? Más Pedro le levantó diciéndole, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. Era una linda reunión. Y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero. Duras palabras de Pedro. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Qué buena obediencia, ¿no? Sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y Cornelio le cuenta la otra mitad del rompecabezas, ¿no? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas. Y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón. Y dijo Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor junto al mar. Instrucciones exactas. Y cuando llegue, él te hablará. Ahí termina tu parte. Después te va a hablar él. Así que luego envié por ti. Y tú has hecho bien en venir. Era una tradición decirse, ¿no? Has hecho bien en venir. Celebro la reunión, celebro estar juntos. Pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír lo que Dios te ha mandado. Es fácil leer esta historia como usted y como yo, con el diario del lunes, viendo la realidad que tenía Cornelio y la realidad que tenía Pedro, las dos a la par. Pero ni Pedro sabía de Cornelio, ni Cornelio sabía de Pedro. Esto consta de obediencia, pura obediencia sin replicar. Fíjese cómo él viene y ante estas cosas que eran romper con tradiciones históricas desde siempre. No es que, bueno, Pedro estaba viendo por la camarita que el ángel le había ido a Cornelio, entonces, bueno, ya que se dio todo bien, voy a ir. No. Pedro se está exponiendo. Y todo lo que el Señor le había dado a Pedro y cómo lo había restaurado y cómo él había hablado y había predicado tantas veces, era todo puesto en tela de juicio porque él se estaba juntando con gentiles, lo cual no se habituaba, no se usaba y era condenable a los ojos del hombre y la mujer que no habían entendido que esto venía de parte de Dios. Por eso es que cuán admirable es la obediencia que tiene Pedro, cuán específico es el Señor en el éxtasis de mostrarle 3 veces el mensaje tan claro. ¿Cómo se manifiesta tan claro también a Cornelio? Y Cornelio es obediente. Era un varón bueno, ¿no? Como dice la palabra de Dios, Cornelio. Tenía una gran búsqueda de Dios. Le faltaba encontrar a Cristo. Hay muchas personas que tienen búsqueda profunda de Dios, que tienen gratitud a Dios, que le reconocen. Sin embargo, le falta la parte de encontrar al Salvador. Pero era un hombre que estaba predispuesto para la salvación, por lo cual Dios se manifiesta a él y con Cornelio hace punta de lanza en lo que sería la predicación y la conversión de los gentiles. Se encuentran uno y otro, y con los que uno había mandado, con los que el otro lo acompañaron, y con todos y los parientes de Cornelio se armó una reunión espectacular, donde había un predicador que era Pedro, preparado para decir
todo lo que tenía que decir. Creo que el pasaje se entiende bastante, como dije algunas veces, pero sacar simplemente algunas reflexiones que son muy importantes si nosotros leemos detenidamente, que son algunas realidades. Número 1, vamos a hablar de la realidad del siervo. Número 2, vamos a hablar de la realidad del recurso. Y número 3, vamos a hablar de la realidad del ministerio. Número 1, lo repetimos, vamos a hablar de la realidad del siervo. Número 2, de la realidad del recurso. Número 3, de la realidad del ministerio. Una última vez y ya leo. Número 1, de la realidad. Muy bien. Número 2, de la realidad del. Número 3, la realidad del ministerio. Bueno, ¿por qué decimos la realidad del siervo? Porque vemos en el versículo 25 que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Toda la tarea que Dios puede hacer a través nuestro es de Él y para Él. Ninguna tarea es de Él con el fin de una gloria personal. Nuestra gloria es vana, por eso se llama vanagloria. La única gloria que nos conviene a todos es la gloria de Dios. Mi gloria por encima de los demás es un estorbo. Su gloria por encima mío también es un estorbo. La única gloria que nos conviene a todos es la gloria de Dios. Y fíjese que Pedro no permite siquiera la reverencia. Y es un ejemplo muy, muy hermoso. Si nosotros hacemos un paralelismo, podríamos hacerlo de esta manera. Pedro tenía que ser enviado a unas personas que jamás pensó que se acercaría, por una revelación que le fue dada. La palabra dice, ¿quién daría su vida por otro? Con todo podría ser que uno se atreva a dar su vida por el bueno, pero ¿quién daría su vida por el pecador? Mas Cristo muestra su amor por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no pondríamos nuestro tiempo en gente que hubiese hecho el mal, ni que se hubiese equivocado, ni que hubiese hecho daño, ni que estaría perdida. No daríamos nuestro tiempo más que a nuestras amistades ni a quienes les tenemos afecto. No lo haríamos por ningún motivo. Por el único motivo en que nosotros le damos es que nosotros hemos tenido una revelación, que Cristo se manifestó a nosotros, mostrándonos nuestro pecado, tomándolo y poniendo encima suyo en la cruz, muriendo por nosotros. Y así como Él hizo por nosotros, Él nos envía. Y en esa misma revelación estamos nosotros, acercándonos a este mundo y llevando la buena nueva de Jesucristo. Ese paralelismo lo tenemos claro. Ahora, cuando nosotros vamos a la gente, seguramente que hay una tarea para hacer. Y qué mejor que este mensaje para nosotros, que sin duda que queremos que otros crean. Y queremos acercarnos. Pero tenemos que tener cuidado con la realidad del siervo y la tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empecemos a hacer una tarea por algunas personas que estén perdidas y ellos escuchen y sean bendecidos, es muy probable y puede pasar, porque de hecho pasa, que las personas nos digan, ¿sabes qué? Vos sos mi padre espiritual. ¿Sabes qué? Yo te debo todo a vos. ¿Sabes qué? Yo soy tu discípulo. Y también es probable que nosotros digamos, ¿sabes qué? Yo soy tu padre espiritual. O me debes todo a mí, yo fui a buscarte, yo soy tu persona de confianza. Vos sos mi ministerio con nombre y apellido. Todas esas cosas que en un momento pueden llegar porque es normal. Porque el reconocimiento y la gratitud son normales. Ahora está en el siervo poder verdaderamente redirigir las cosas a donde corresponde. Porque la gloria es de Dios. Y si encontraste a Cristo y fuiste bendecido y fuiste favorecido, no fue por ninguna persona. Fue por Dios. Porque si no fuera por la revelación que el Señor me dio, nada de esto hubiera pasado y yo no te estaría hablando, ni siquiera ayudando. No estaría poniendo mi tiempo en nadie que no fuera mi familia o mi amigo. No lo haría. No hay un sentido. Por eso es necesario, quizá como hizo Pedro, ubicar las cosas en el lugar correcto. Hay un peligro que puede haber, lo repetimos, en que quizás
en vez de aferrarse al Señor y hacerse discípulos del Señor, las personas puedan hacerse un discípulo nuestro. ¿Y cuál es el estorbo de esto? Que en los lugares donde estamos nosotros las personas vienen y en los lugares donde nosotros no estamos las personas no van. ¿Cuál es el estorbo de esto? Que si un día estamos acá sirviendo al Señor y Carlos tiene un discípulo y después el Señor le revela a Carlos que tiene que ir a servir a otro lado, Carlos se va a servir a otro lado y la persona o lo sigue a Carlos o acá deja de venir. Porque no era discípulo de Cristo, era discípulo de Carlos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Sea Carlos o quien sea. Redirigir la gloria a donde tiene que estar, ¿no, querido? Yo te puedo estar ayudando, no te voy a ayudar para siempre, no soy el único hermano de la iglesia, sino que vos tenés que ser un discípulo de Cristo y nosotros les enseñamos las cosas que ellos deben guardar para ser discípulos de Cristo. Y después que los recibimos y les ayudamos, por supuesto que sí, les dirigimos hacia el resto de la congregación, porque ellos tienen que ser discípulos de Cristo. Hermano, es un tema muy importante. No me creería cuántas personas se han ido de la iglesia siguiendo a otras, porque en vez de ser discípulos de Cristo, eran discípulos de personas. Porque ellos dieron su afecto a personas con nombre y apellido, y también porque gente con nombre y apellido la recibió. Es un error. Del momento en que nosotros recibimos a esas personas, le tenemos que poner en mente que ellos son discípulos de Cristo, que nosotros podemos serles bendición o incluso podemos fallarles, pero ellos tienen que seguir a Cristo, que las personas que se congregan en esta congregación no somos nosotros solos, sino que están también los hermanos y nos pertenecemos y nos debemos la honra unos con otros. Y nada mejor que cuando nosotros tratamos de integrar a esas personas y sin duda que las visitamos y tenemos afecto y nos quieren y que bueno, mira, te quiero presentar a tal hermano de la congregación y nos vamos a juntar y mirá, vos tenés en común con él esto y yo empiezo a correr la gloria de mí y empiezo a sacarme del centro del trabajo para que Cristo se manifieste a través de los demás hermanos. Y que bueno, es cuando esas personas nuevas vienen, las presentás con otros y después te enteraste que se juntó con otro pero ya no te invitaron. Quiere decir que el trabajo está bien hecho. Porque si no, en vez de ser discípulos, son codependientes nuestros. Pero la gloria tiene que estar donde tiene que estar, donde conviene. Ni en mí, ni en usted. La gloria tiene que estar en Cristo, somos discípulos de Cristo. Número 1, la realidad del siervo. Dice, hablando él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y miren lo que le dice Pedro. Pedro es una persona brusca. Me voy a atrever a decir que es una persona bastante brusca. Llena de verdad, pero muy directa. Miren lo que le dice el versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. No sé si es la mejor palabra de presentación. No sé si son las palabras que yo usaría, pero Pedro era así y fue efectivo en un momento muy importante. Pedro es admirable, por supuesto que sí, pero miren las palabras que usa. Pero miren lo que le dice después, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como un inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, que es lo más admirable de todo. Así que pregunto por qué causa me habéis hecho venir. Está también la realidad del recurso. Pedro le explica por qué motivo está ahí. No fue ni porque estaba aburrido, no fue porque le sobraba tiempo, sino porque estaba ahí y él estaba apartando de su tiempo como una ofrenda. El tiempo era su recurso y él lo ponía para Dios. Que si bien él no hubiese hecho esto, lo hacía por obediencia y acá estaba. ¿Y para qué lo habían hecho venir? Todo lo que nosotros damos es un recurso. Sea tiempo, sea dinero, sea algún elemento, todo es un recurso. Todo tiene un costo. No todo tiene un precio. Quizá usted lo dé sin precio, pero todo tiene un costo. Desde lo más grande hasta lo más pequeño. Quizá a usted algo se lo dan gratis. Ese es el precio. Pero todo tiene un costo. Alguien siempre lo paga. En el principio de la cadena siempre hay un costo. Siempre hay alguien que da.
Y es importante para nosotros en esta tarea de querer llamar a otros y compartir el Evangelio, poder hacer entender que esto todo tiene un costo. Y es sabio. Es la consideración que yo pensaba compartir. Todo tiene un costo. Quizá las personas que vengan acá empiecen a recibir y no entiendan bien por qué. En su momento venían por bolsones. Bueno, yo vengo por bolsones. Yo me quiero llevar el bolsón, yo me llevo el bolsón. Entonces dame el bolsón, no, esto dámelo, esto no me lo des, esto no lo quiero, dame el bolsón. Nosotros la verdad que tampoco nos pusimos acá para repartir bolsones. La verdad que el bolsón era una excusa ¿para qué? Sí, lo estoy escuchando. ¿Para qué? Para hablarle del Señor. Era un recurso. Pero nosotros no somos una empresa de bolsones. Ni una verdulería, ni un almacén, nada. Nosotros somos una iglesia. Nosotros no somos tampoco un club deportivo que queremos que los chicos jueguen, se recreen. No. Las canchas son un recurso para predicar el Evangelio. Nadie acá está contratado ni recibe una paga por hacer lo que hace. Todos estamos apartando tiempo nuestro, apartando tiempo de nuestra familia, apartando tiempo de nuestro trabajo y quizá también de nuestro cansancio para ir a la obra y dar las cosas. Por eso es que todo tiene un costo y es necesario saberlo y es necesario también que la persona lo entienda. ¿Por qué lo digo? Porque el mal ejercicio en esto, en medio nuestro, trae daños. Las personas tienen que entender que así como Pedro estaba en la casa de este hombre porque había apartado de su tiempo y había caminado hasta su casa exponiéndose a lo que todo el mundo le podía decir por obediencia a Cristo, era puro mérito de Cristo, un milagro de Dios que él había hecho para que esa persona reciba la palabra. Y en la gloria está el Señor. La gloria de toda esa entrega es del Señor. Podríamos hacer exactamente lo mismo con cualquiera de las cosas que nosotros pudiéramos dar, con cualquiera. El paralelismo. No, sí, yo te quería pedir, Susana, Juan Carlos, ¿me puedes hacer un remedio? Yo te lo puedo conseguir, tomá. Pero te lo estoy dando de mi casa, te lo estoy dando de mi trabajo, lo estoy sacando y te lo doy por Cristo, porque tengo un remedio más precioso que darte, que es el de la salvación eterna en Cristo. Te lo doy, no hace falta que me lo pagues, pero el recurso es este y el motivo es este. Todo fue impulsado por Cristo. Si Cristo no estuviera en mi vida, quizás no me estarías conociendo, yo no te lo estaría dando. Pero acá está Cristo. Pedro les mostraba, quizás con palabras un poco más directas, que ahí estaba Cristo. Y nosotros en los recursos tenemos que mostrar ahí está Cristo. Una cosa es enrostrar. Qué genio yo, que te estoy dando este remedio. Yo podría estar en mi casa. Quizás en este momento podría estar de vacaciones, ¿no? Pero estoy acá con vos. Eso no tenemos que hacerlo. Otra cosa es inculpar. ¿Viste vos? Desperdiciaste tu vida, mirá todos los problemas que tenés, ahora me venís a pedir el remedio, ¿no? ¡Ja! Y yo te lo tengo que dar. Eso es inculpar, tampoco es lo que tenemos que hacer. Pero sí hacerle entender, no solo como dadores, sino como administradores de tiempo, de dinero, de recursos, de nuestra familia, que todo tiene un costo. Es sabio para el que da y sabio para el que lo recibe. El mangazo en la iglesia existe. Así como hay chicos que quieren venir los sábados a jugar solamente al fútbol y en el momento de la reunión se quieren ir. Hay chicos que cuando le decimos que a la reunión se tienen que quedar, a la continuidad de sábado ya no vienen. Pero porque entendieron que esto es algo que nosotros lo hacemos, que es del Señor. Es para el Señor y para administrar. Así como quizás nosotros podamos dar un remedio, así como Martín puede asesorar con alguna deuda que tiene que hacer, diciéndole dónde puede pagar, así como los doctores le pueden ayudar, así como nosotros podemos dar, todo es un recurso que tiene un costo. Si alguno llama a alguno de los pastores y está en el hospital y le pide que lo va a ver y el pastor deja de su tiempo y va a la noche a buscarlo, todo tiene un costo. Él apartó de su familia y de su tiempo para ir a dar. Es importante para el que da y para el que recibe, y esto glorifica a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ser sabios con estas cosas.
Las personas que entran acá y entran a pedir, quizá no comprenden que todo tiene un costo y cuánto cuesta para nosotros y que todo esto es para la gloria de Dios. Quizás si nosotros estamos con la billetera en la mano, a cualquiera que pase tampoco estamos entendiendo. Por eso es importante tener conciencia de la realidad del recurso. Pedro les aclara. No es en vano la aclaración, y también es sabio. Yo creo que ellos al pensar, diciendo, somos nosotros gentiles, y este hombre, líder de la iglesia, vino a nuestra casa por una revelación de Dios, nos habla del gran amor de Dios para nosotros, y cuánto lo agradecemos, y cuánto estamos dispuestos a escuchar. Hermano número 1, la realidad del siervo. Somos siervos de Dios para gloria de Dios. Hacemos discípulos de Cristo, ni suyo ni mío. La única gloria que conviene es la de Cristo. Número 2, la realidad del recurso. Todo tiene un costo que yo aparto, que yo doy, y yo lo doy por una motivación y una revelación que está en mi vida, que fue la de Cristo. No estaría haciendo esto por nadie, y esta es una ofrenda de tiempo, de dinero, de recursos, que pongo para la gloria de ¿quién? Para la gloria de Cristo. Y número 3, la realidad del ministerio. Que la verdad es que Dios hace todo. Nos pasa también como nos pasó en el pasaje de Saulo. Dios se manifestó a Saulo, por así decirlo, cara a cara. No puedo decir cara a cara porque Saulo no le vio, pero habló con él directamente. Y Dios es el que orquesta todo. Dios es el primer estratega de los que Él quiere llamar para salvación. Y fíjense que versículo 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará instrucciones específicas. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Una preciosa ocasión, preciosa ocasión. Imagínense usted estar en el living de una casa llena de gente que le dice, usted hizo bien en venir, estamos todos dispuestos y predispuestos para escuchar lo que usted tiene para compartir. Es un auditorio que está listo para oír, ideal. ¿Por quién se dan esta cosa? ¿Por usted? ¿Usted las puede lograr con su mérito? Esto simplemente lo hace Dios. Cornelio lo mandó a llamar. Supo dónde era la casa. ¿Qué coincidencia? No, hermano, ninguna coincidencia. Una revelación exacta, puntual. Andá a la casa de Simón junto al mar, andá ahí. Justo Pedro, hasta ahora pensó que no se tenían que juntar con gentiles, pero justo Pedro pensó que sería bueno hospedarlos e ir con ellos. No, justo no. Es la obra de Dios. Y cuando va, le recibe, hay un auditorio lleno de familiares y de gente de la confianza de este hombre, todos dispuestos para escuchar lo que tenés para decir. Hablanos la palabra. Hermano, justo no. Qué casualidad tampoco. Habla de un plan de Dios, que Él hace las cosas de forma maravillosa, formidable y exacta. Y está en nosotros rogarle al Señor ser parte de eso. Simplemente. Del otro lado de la puerta, del otro lado de la manija, me encuentro yo con mis propios esfuerzos agarrando al inconverso y decirle, Señor, por favor, Señor, por favor, Señor, por favor. Y el Señor me dice, basta. La realidad del ministerio es que yo hago y vos sos mi instrumento. Y no es al revés. Yo no soy tu instrumento para convertir al que vos me estás pidiendo cada vez que vos me lo pidas. Yo soy el que hace la obra. Yo sé en qué momento hago todo. Sé cómo dirigirme. Sé en qué circunstancias. Sé gobernar por encima de todo. Sé ser soberano. Y vos podés ser mi instrumento. Podés ser mi instrumento. Y yo te puedo revelar en la comunión íntima entre los dos
¿A dónde ir? ¿Qué persona me está buscando? Quizá como Cornelio. ¿Qué persona tiene una búsqueda de Dios? ¿A qué persona estoy queriendo llamar? Te puedo decir por dónde pasar, te puedo enviar, te puedo meter en el camino de alguien, pero yo soy Dios, soy el Dios de la obra y vos sos un instrumento. ¿Cómo? Si estás limpio en mis manos. Si estás limpio en mis manos. La palabra de Dios habla de los instrumentos que eran para usos viles y los instrumentos que eran para usos de honor. Enumera una lista de pecados y dice la palabra de Dios, si alguno se limpia de estas cosas, será un instrumento para honra. La palabra de Dios dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y fíjese que en la lectura de la palabra, Dios se manifiesta a hombres que se habían apartado para orar. Tanto Cornelio como Pedro. Y nosotros podemos ser el instrumento de Dios y el Señor decirnos dónde ir, en qué momento actuar, por su espíritu, como hizo con Pedro, le dice, anda acá. Y ser personas que estaban en el camino de los perdidos o poner perdidos en nuestro camino. Porque la realidad del ministerio es esto, Cristo vino a salvar al mundo. Y usted y yo podemos ser parte siendo su instrumento. Pero la obra es de Dios. Hemos comprendido la realidad del siervo. No somos discípulos nuestros, nosotros no somos el salvador de nadie, tienen que ser discípulos de Cristo. Porque esto será para el buen funcionamiento, para la edificación y para la gloria de Dios. Los recursos, todos tienen un costo. Todos los que podamos dar son ofrendas de los santos hijos de Dios que apartan para su Dios. ¿Por qué? Porque han comprendido. Y todo esto de comprender y apartar es parte del gran amor de Dios y el Señor se revela a los pecadores en estas ofrendas y en estas palabras para su gloria. Si lo hacemos bien, funciona bien. Número 3, el ministerio también es de Dios. Y nosotros queremos ser o podemos ser instrumentos en sus manos. Quiere decir que nosotros no oraremos por nuestros familiares que se pierden, por nuestros amigos que se pierden. Por supuesto que oraremos. Pero aparte de orar por ellos, también decirle al Señor en oración, como hizo Pedro, como en oración también estaba Cornelio, decirle, Señor, sé que hay gente que te está buscando. Señor, sé que querés interponerte en el camino de alguien. Señor, quisiera que cuentes conmigo. Quisiera que cuentes conmigo. Envíame, Señor, envíame. Úsame. Y sobre todo, en esta comunión mostrame qué puedo hacer, qué palabra puedo decir, qué acción no puedo omitir. Señor, y por tu Espíritu en mí, límpiame para poder ser un instrumento agradable. La gloria sea para el Señor que ha querido salvarnos a todos. Todos nos descarriamos como ovejas, los judíos y los gentiles. Cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros, para la gloria del Señor. Que así sea.